El 27 de marzo de 1977 no comenzó como un día destinado a la tragedia. Era domingo, temporada alta en Canarias, y el tráfico de vuelos charter hacia las islas funcionaba con la regularidad propia del turismo europeo de los años 70. Pero a primera hora de la tarde, en el aeropuerto de Gran Canaria, un artefacto explosivo colocado por un grupo independentista canario detona en la terminal. La explosión hiere a varias personas y obliga a evacuar el edificio. Las autoridades cierran el aeropuerto por seguridad, y cuando un aeropuerto internacional cierra de forma repentina, la aviación no se detiene, se redistribuye. Los vuelos que se aproximaban a Gran Canaria reciben órdenes de desviarse. Algunos regresan a origen, otros buscan aeropuertos alternativos. Entre ellos, 2 Boeing 747, los aviones más grandes del mundo en ese momento, uno de KLM procedente de Ámsterdam y otro de Pan American llegado desde Los Ángeles con escala en Nueva York. Ambos son redirigidos al aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife Norte. Los Rodeos no está diseñado para absorber tráfico intercontinental masivo. Tiene una sola pista, calles de rodaje limitadas y una plataforma pequeña. En condiciones normales funciona con eficiencia, pero esa tarde comienza a llenarse más allá de su capacidad prevista. Aviones de gran tamaño ocupan posiciones improvisadas, algunos bloquean accesos. La pista empieza a utilizarse también como vía de circulación porque el espacio simplemente no alcanza para todos. Los pasajeros permanecen sentados, ajenos a la complejidad creciente. Para ellos es un retraso más. Para las tripulaciones, el reloj empieza a pesar. Las regulaciones de vuelo imponen límites estrictos de horas de servicio. Si se superan, el vuelo no puede continuar legalmente. Eso implica pernoctas no previstas, reorganización de tripulaciones y consecuencias operativas importantes. En el 747 de KLM, el comandante Jacob Belduizen van Zanten no es un piloto cualquiera. Es instructor jefe, figura respetada dentro de la compañía y referente profesional. Su experiencia es indiscutible. Su autoridad, también. Cuando Gran Canaria reabre, los aviones deben reorganizar salidas rápidamente. Pero ahora Tenerife está congestionado, los movimientos se complican y cada decisión empieza a tomarse bajo presión. Nada de lo que está ocurriendo esa tarde parece extraordinario por sí mismo. No hay averías declaradas, no hay una tormenta violenta, no hay un fallo catastrófico que obligue a detenerlo todo. Lo que existe es algo mucho más discreto. Un aeropuerto operando por encima de lo previsto, decisiones tomadas con prisa razonable y una sucesión de pequeñas adaptaciones que, vistas de forma aislada, resultan perfectamente defendibles. El problema es que en entornos complejos, la tragedia no suele anunciarse con un estallido, sino que se construye lentamente cuando varias situaciones anómalas empiezan a convivir como si fueran normales. En el norte de Tenerife la niebla no es un fenómeno extraño. El aeropuerto de Los Rodeos está situado a más de 600 metros sobre el nivel del mar y rodeado por terreno irregular. Cuando las condiciones cambian, la visibilidad puede deteriorarse con rapidez y sin previo aviso. Esa tarde comienza a descender una capa de bruma densa que no llega como una tormenta violenta, sino como un telón que va cerrándose poco a poco. Primero reduce el horizonte. Después borra referencias. Finalmente convierte la pista en un corredor blanco donde cada avión queda aislado dentro de su propia burbuja. Desde la torre de control ya no se distingue el extremo opuesto del asfalto. Y en 1977 no existe radar de superficie que permita seguir con precisión el movimiento de las aeronaves en tierra. La torre depende exclusivamente de las comunicaciones por radio y de la disciplina de las tripulaciones. En aviación, la visibilidad no solo afecta a lo que se ve, sino a lo que se interpreta. Los procedimientos empiezan a complicarse. La plataforma está saturada y algunos aviones deben retroceder por la pista para posicionarse en cabecera. El 747 de KLM recibe instrucciones para rodar hasta el final, girar 180 grados y prepararse para la salida. El 747 de Pan Am debe hacer lo mismo, pero abandonando la pista por una de las calles laterales antes de que el KLM inicie el despegue. Sobre el papel, la maniobra es sencilla. En la práctica, cada movimiento exige precisión absoluta. La niebla elimina referencias visuales que en condiciones normales sirven como respaldo. Las marcas en el pavimento se difuminan. Las salidas laterales no son fáciles de identificar a simple vista. La torre emite instrucciones secuenciales que deben ser escuchadas, comprendidas y ejecutadas sin margen para la ambigüedad. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. En la cabina del KLM, el comandante ya ha tomado una decisión operativa importante.
repostar en Tenerife para no depender del combustible disponible en Gran Canaria. Esa elección añade peso al avión y también minutos adicionales de espera. La tripulación sabe que el retraso acumulado puede acercarlos al límite legal de servicio. En el Pan Am, los pilotos observan cómo la visibilidad disminuye aún más mientras ruedan lentamente por la pista. Necesitan localizar una salida específica que no es amplia ni evidente. Si la sobrepasan, deberán continuar hasta la siguiente, prolongando su permanencia en la pista activa. La torre intenta mantener orden en un escenario que no puede ver con claridad. Cada transmisión de radio es un eslabón crítico. Cada confirmación debe ser precisa. En condiciones normales, la jerarquía en cabina y la confianza en la experiencia funcionan como garantía de estabilidad. Pero bajo presión y con visibilidad reducida, la comunicación se convierte en el único puente entre aeronaves que no pueden verse. Y cuando todo depende de la palabra exacta, el margen de seguridad deja de ser físico y pasa a ser lingüístico. En ese momento, todavía no ha ocurrido nada irreversible. Los motores no están a máxima potencia. No hay alarma. No hay fuego. Lo que existe es un sistema operando al límite de su claridad, donde cada instrucción debe atravesar interferencias, acentos, expectativas y suposiciones antes de transformarse en acción. La pista sigue allí, oculta tras la niebla. Los aviones también, y la próxima transmisión por radio será decisiva. El 747 de KLM ya está alineado en la pista. El copiloto ha terminado de repetir la autorización de ruta que la torre acaba de transmitir. Esa autorización detalla el rumbo inicial después del despegue, la altitud que deberán mantener y el procedimiento de salida. Es una instrucción técnica y válida, pero no es la orden definitiva para iniciar la carrera. En aviación, las palabras importan más que la intención. La autorización inequívoca para despegar es una frase concreta: "Cleared for takeoff". Sin esa fórmula exacta, el avión debe permanecer en espera. Esa frase no ha sido pronunciada. Tras repetir la autorización de ruta, el comandante del KLM toma el micrófono y responde: "We are now at takeoff". Es una expresión ambigua. Puede interpretarse como que el avión está preparado para despegar o como que está comenzando el procedimiento. No es una frase estándar recogida en los manuales como confirmación formal. En la torre, el controlador escucha esa transmisión. Su respuesta comienza con un "OK". Después añade información adicional, entre ella la indicación de que el otro avión todavía está en la pista. Pero en ese instante ocurre algo técnicamente pequeño y narrativamente decisivo. Otra transmisión entra en la misma frecuencia. Las señales se superponen. Se produce un silbido breve, un sonido agudo que cubre parte del mensaje. En radio aeronáutica, cuando dos estaciones transmiten al mismo tiempo, el resultado no es una mezcla clara. Es una distorsión que puede borrar palabras enteras. Desde la perspectiva de la torre, el mensaje ha sido emitido. Desde la cabina del KLM, el mensaje no llega completo. En ese punto todavía no se ha iniciado ningún movimiento irreversible. Todo depende de cómo se interprete lo que acaba de oírse. En la cabina, el ingeniero de vuelo percibe la ambigüedad. No ha escuchado la fórmula inequívoca. Formula entonces una pregunta directa y sencilla. ¿Ya tenemos autorización de despegue? No hay tensión en su voz. Es una verificación profesional. La respuesta del comandante es inmediata y afirmativa. Ese intercambio interno es fundamental, porque en una cabina de vuelo, la interpretación final no la dicta la torre, la dicta quien toma la decisión física de mover el avión. No se pide repetición del mensaje a la torre. No se solicita confirmación explícita. No hay un segundo intento de clarificar. La secuencia continúa. El comandante empuja las palancas de potencia hacia adelante. Los motores Pratt y Whitney comienzan a aumentar revoluciones de manera progresiva. El ruido se intensifica. El avión empieza a rodar. Al principio la aceleración es suave. El peso del aparato exige unos segundos para vencer la inercia. El copiloto observa los instrumentos y canta la velocidad según el procedimiento estándar. 40 nudos. 50. 60. Desde dentro, la escena es rutinaria. No hay advertencias luminosas. No hay vibraciones anómalas. No hay señales de conflicto en los sistemas. En la torre, el controlador continúa gestionando el tráfico sin sospechar que el KLM está ya en carrera. Para él, el avión sigue esperando autorización final. En el otro extremo de la pista, el Pan Am continúa desplazándose en busca de la salida asignada.
Su tripulación no ha recibido ningún aviso de que un avión esté acelerando detrás. Confían en que el orden establecido se mantiene. La velocidad del KLM sigue aumentando. 70 nudos. 80. A esa velocidad todavía es técnicamente posible abortar el despegue, pero cada metro recorrido reduce la distancia disponible para frenar con seguridad. Dentro de la cabina nadie vuelve a plantear la duda inicial. La decisión ha sido asumida como correcta. La acción física refuerza la convicción psicológica. Cuando un avión de ese tamaño ya está acelerando, detenerlo exige una señal clara e inequívoca de peligro. Esa señal no llega. Lo que sí llega es más velocidad. 90 nudos. 100. El 747 continúa avanzando por una pista que no está vacía. Y el margen de corrección se está agotando. El 747 de KLM continúa acelerando con determinación. La velocidad aumenta de forma constante mientras el avión avanza por la pista con una masa imposible de detener de manera inmediata. Dentro de la cabina, los anuncios de velocidad se suceden con normalidad y el procedimiento se desarrolla como en cualquier otro despegue. No hay gritos ni señales de alarma, solo concentración. En otro punto de la pista, el comandante del Pan Am distingue una luz intensa que atraviesa la bruma desde el frente. Durante un instante no logra identificarla con claridad, pero la silueta se vuelve reconocible en cuestión de segundos. No es una luz distante. Es un avión aproximándose directamente hacia ellos. La reacción es instintiva. El comandante gira bruscamente hacia la izquierda intentando sacar el aparato del eje central de la pista. El copiloto aplica potencia con la esperanza de avanzar lo suficiente como para despejar la trayectoria. No hay margen para cálculos precisos. Solo queda el reflejo inmediato de intentar evitar lo inevitable. En el KLM, la tripulación ve finalmente la forma del otro 747 emergiendo frente a ellos. La sorpresa es total. El comandante tira con fuerza del control intentando levantar el morro antes de alcanzar la velocidad habitual de rotación. Es una maniobra extrema, una decisión desesperada tomada en una fracción de segundo para ganar apenas unos metros de altura. El morro se eleva. El tren delantero abandona el suelo. Durante un instante parece que el avión podría pasar por encima. Pero la distancia no es suficiente. Los motores situados bajo las alas, todavía demasiado bajos, impactan contra la parte superior del Pan Am. El choque es violento y seco. El metal se rasga con un sonido brutal que apenas dura un instante, pero cambia todo. Los motores del KLM desgarran la estructura superior del Pan Am y arrancan secciones completas del fuselaje. El ala del KLM corta la parte alta del otro avión, mientras ambos aparatos se ven envueltos en una lluvia inmediata de combustible atomizado. El KLM consigue elevarse unos metros tras el impacto inicial, pero la estructura ha sufrido daños críticos. La sustentación se pierde rápidamente y el avión cae de nuevo sobre la pista varios cientos de metros más adelante. Al tocar el suelo, el combustible derramado se inflama y una bola de fuego envuelve el fuselaje casi al instante. Dentro del KLM no hay posibilidad de escape. El impacto y la explosión son devastadores. El fuego consume la cabina y la sección central en cuestión de segundos. En el Pan Am, la situación es diferente pero igualmente caótica. La parte delantera ha sido arrancada y la sección central presenta daños estructurales graves, pero parte del ala izquierda permanece relativamente intacta durante un breve intervalo. Ese intervalo es decisivo. Algunos pasajeros, desorientados y cubiertos de humo, logran dirigirse hacia las salidas de emergencia. Otros quedan atrapados por el colapso estructural o por el fuego que comienza a extenderse rápidamente por el interior del fuselaje. El combustible se derrama sobre el asfalto y las llamas avanzan con velocidad. El comandante del Pan Am intenta evacuar a la tripulación mientras el calor aumenta de forma insoportable. Cada segundo cuenta y la visibilidad dentro del avión se reduce por el humo negro que invade la cabina de pasajeros. En la torre de control, los operadores no comprenden de inmediato lo que ha ocurrido. La visibilidad es tan limitada que no pueden ver el punto exacto del impacto. Escuchan una transmisión entrecortada y luego silencio. Solo cuando observan la columna de humo elevándose sobre la pista entienden que se ha producido un accidente grave. Los servicios de emergencia se movilizan, pero la localización precisa del siniestro se ve dificultada por la falta de referencias visuales claras. El humo cubre la zona y el calor generado por el combustible ardiendo crea un entorno extremo. En el KLM no hay supervivientes. En el Pan Am,
Algunas personas consiguen saltar desde el ala izquierda hacia la pista y alejarse de las llamas antes de que el fuego consuma por completo la estructura restante. Otros no tienen esa oportunidad. La pista queda cubierta de restos metálicos, fragmentos de fuselaje y fuego persistente. El silencio posterior al estruendo es casi irreal. En cuestión de segundos, una operación que parecía rutinaria se ha convertido en el peor accidente aéreo de la historia. No hubo tormenta eléctrica. No hubo fallo estructural repentino en el aire. No hubo una desintegración a miles de metros de altura. Hubo 2 aviones en la misma pista. Y cuando se vieron, ya era demasiado tarde. En menos de un minuto, 583 personas han perdido la vida. El fuego continúa ardiendo mucho después de que el impacto haya terminado, como una evidencia visible de que lo ocurrido no puede deshacerse. Lo que hasta hacía unos instantes era procedimiento y rutina se ha transformado en tragedia irreversible, y ahora solo quedan consecuencias. Cuando el fuego se extinguió y la pista volvió a quedar visible, la pregunta ya no era qué había pasado. La pregunta era cómo había sido posible, porque no hubo una tormenta imprevisible ni un fallo estructural inexplicable. No se rompió un ala en pleno vuelo ni falló un motor en mitad del océano. Lo que ocurrió aquel día fue el resultado de un sistema que permitió que la ambigüedad sobreviviera en un entorno donde la ambigüedad debía estar prohibida. La investigación fue meticulosa y fría. No encontró sabotaje. No encontró una pieza defectuosa que señalar como culpable. Lo que encontró fue algo más difícil de aceptar, una estructura operativa que confiaba demasiado en la interpretación individual y demasiado poco en la verificación explícita. Durante años, la aviación había elevado la figura del comandante a una posición casi incuestionable. La experiencia se asociaba con infalibilidad, la jerarquía con seguridad. Cuestionar podía interpretarse como falta de disciplina. Tenerife demostró que esa cultura tenía grietas. Lo inquietante es que nadie actuó con mala intención. Nadie desobedeció una orden clara. Nadie decidió conscientemente asumir un riesgo desproporcionado. El desastre nació en la zona gris entre lo que se dijo y lo que se entendió, y en la ausencia de un mecanismo que obligara a detener la acción ante la mínima duda. Eso es lo realmente incómodo. El sistema funcionaba hasta que dejó de hacerlo. Después de aquel día, la aviación cambió. Las frases ambiguas fueron eliminadas de los manuales. La palabra take-off quedó reservada exclusivamente para la autorización final y nunca más para contextos intermedios. La estandarización del lenguaje se volvió obsesiva porque se entendió que una palabra mal empleada podía tener consecuencias irreversibles. Pero el cambio más profundo no fue lingüístico, fue cultural. Se implantó de manera global el Crew Resource Management, una filosofía que obliga a que la seguridad no dependa de una sola persona, sino del equipo completo. A partir de entonces, cualquier miembro de la cabina no solo podía, sino debía insistir si percibía riesgo. La duda dejó de verse como debilidad y pasó a considerarse una barrera de protección. La aviación moderna, una de las industrias más seguras del mundo, se construyó en parte sobre esas 583 vidas perdidas. Y sin embargo, fuera del ámbito aeronáutico, este desastre apenas ocupa espacio en la memoria colectiva. No fue un accidente retransmitido en directo. No ocurrió a miles de metros sobre una ciudad. No dejó una imagen icónica repetida en televisión durante semanas. Ocurrió en tierra firme y quedó sepultado por el paso del tiempo. Esa es otra lección incómoda. Nos estremecemos ante una cifra. Nos impacta durante unos días. Después llegan nuevas noticias, nuevas crisis, nuevas urgencias, y lo anterior se diluye. El peor accidente de la historia de la aviación no fue provocado por la furia de la naturaleza ni por una explosión en pleno cielo. Fue el resultado de una interpretación que nadie corrigió a tiempo. Y eso debería inquietarnos más que cualquier tormenta, porque los sistemas complejos siguen existiendo. La presión sigue existiendo. La confianza excesiva en la propia interpretación sigue existiendo. Lo que cambió fue la manera de enfrentarlo.